Bienvenidos a una clase de Kant que nos queda pendiente, en la que voy a intentar aclarar lo más posible el concepto de juicio sintético a priori, o juicios sintéticos a priori, que Kant dice que es el tipo de juicios que permiten construir una ciencia. Una ciencia exige que, al menos en su sustrato, en su base, haya un conjunto de juicios sintéticos a priori. Así ocurre con la matemática, que ya es considerada una ciencia en la época de Kant. Así ocurre con la física, que también ha llegado a construir un paradigma que es el de Newton. Pero no ocurre lo mismo con la metafísica, puesto que los filósofos, tanto racionalistas como empiristas, siguen discutiendo. Es por tanto interesante distinguir el juicio sintético a priori de otro tipo de juicios que también utiliza la ciencia, como por ejemplo los juicios sintéticos a posteriori, o que utiliza cualquier tipo de conocimiento, como son los juicios analíticos, que son a priori, como veremos. Es decir, que para Kant hay diferentes tipos de juicios, y ya hay una novedad en el idealismo trascendental con respecto a las dos corrientes epistemológicas del idealismo moderno en el siglo XVIII. Bien, como recordatorio de esta situación en la que Kant se encuentra, voy a mostrar una serie de libros para que se vea la importancia y la fuerza de la epistemología kantiana en comparación a las epistemologías de los racionalistas y los empiristas. Por ejemplo, ven, aquí tienen a René Descartes, a René Descartes, con su discurso del método, que es un libro muy finito, muy pequeño, y que, aunque estaba concebido como un prólogo de un libro en el que luego se añadiría una teoría sobre el mundo de tipo heliocéntrico, y que Descartes retira de la imprenta, puesto que en 1633 han condenado a Galileo y él quería publicar esto en 1637, es decir, 4 años después. Entonces, finalmente, Descartes era famoso por este pequeño librito en donde se puede decir que se resume la epistemología cartesiana, la epistemología racionalista cartesiana. Epistemología sobre la que Descartes también va a elaborar una construcción metafísica. Aquí tienen también un libro de ocasión que me gusta mucho, que es francés, como no debería ser menos para Descartes, y que son las meditaciones metafísicas. También muy fino, como ven, la propia metafísica de Kant, que Descartes construye tras su epistemología racionalista, pues tiene un volumen muy pequeño. Hay unas ediciones muy gruesas, pero es porque incluyen las objeciones y respuestas, objeciones de otros científicos y filósofos y también miembros de la Iglesia a Descartes, que le van a plantear ciertos problemas peliagudos y que le van a exigir que esté constantemente moviéndose y que se vaya a Holanda y finalmente a Suecia, donde morirá. Pero como ven, es de un volumen pequeño. Se puede decir, aunque luego escribiría principios de filosofía en latín para que tuviera más, probablemente más difusión, se puede decir que la corta vida de Descartes no le permitió consolidar, digamos, su teoría metafísica, en la que incluía a Dios, cosa que, como ya hemos visto, Kant no hará. En su teoría metafísica queda bastante bien terminada, con una postulación de una demostración de tres sustancias: la sustancia pensante,
que representamos nosotros, los humanos, la sustancia extensa, que representa el mundo exterior, antes de la cual tiene que demostrar de la sustancia pensante a la sustancia extensa, a la materia, tiene que pasar primero por la demostración de la existencia de Dios, para la que ofrecerá diversos tipos o pruebas de la existencia del mismo, entre ellas el argumento ontológico que ya había formulado San Anselmo, él lo retoca. San Anselmo, e incluso antes de San Anselmo, San Agustín, se puede decir que también ha dicho algo parecido, incluso al cogito cartesiano. Y, en fin, como ven, por lo tanto, son escritos pequeños donde se empieza a trabajar y a esbozar en filosofía moderna sobre el terreno de la metafísica. En la época de Kant, esta corriente racionalista de Descartes va a estar dominada por este filósofo alemán, Leibniz. Aquí tienen también, vean qué pequeño es el volumen del discurso de metafísica de Leibniz. Por el otro lado, tenemos a la corriente empirista. Bueno, podríamos mostrar el libro de la epistemología que elabora Hume, que se llama Investigación sobre el conocimiento humano, y como ven es también un libro de volumen muy pequeño. En este libro que Hume editará cuando haya fracasado, digamos, su primer intento en el que él quería no solamente hacer epistemología, sino luego también meter una moral, etc. Ese libro que escribió cuando era muy joven no tuvo casi difusión, y entonces intentó elaborar digamos, libros por separado, uno de epistemología, otro de ensayos morales, etc. Este es el de epistemología y, como ven, también es extremadamente fino. A diferencia de todo esto, tenemos la crítica a la razón pura de Kant, que, como ven, de fino no tiene nada. Es decir, que en esta traducción de Pedro Rivas, que es de Alfaguara, que es bastante decente, nosotros tenemos aquí, digamos, la prueba de la cantidad, del enorme trabajo que Kant desarrolla durante 10 años para hacer su epistemología. La crítica de la razón pura teórica. Pero Kant no se contenta en su filosofía crítica con una teoría del conocimiento, es decir, con una epistemología que en este grueso volumen llamará crítica de la razón pura teórica o especulativa, sino que una vez, digamos, establecidos los límites de nuestra razón en el terreno cognoscitivo, Kant va a abrir la puerta justamente a que se realice otro tipo de crítica, no en el uso teórico de la razón, que, como hemos visto, lo que hace es impulsar el entendimiento y la sensibilidad para que lleguen cada vez más lejos a través de las tres ideas trascendentales de la razón pura, que son mundo, alma y Dios, que por eso Kant denomina que son ideas meramente regulativas, es decir, cuya función no es llevarnos a contradicciones, aunque eso sea, a contradicciones y errores lógicos, aunque eso sea inevitable, sino su función es justamente la de impulsar el entendimiento cada vez más lejos, facultad, por tanto, la razón que nos separa de los animales. Esa facultad que nos separa de los animales ya en el terreno teórico, llevándonos cada vez más lejos, no digamos que se separa de los animales en la crítica de la razón práctica, en la que, en fin, es curiosa la portada, en la que se ve una cabeza completamente, creo que es de Leonardo, la ilustración, una cabeza, digamos, encorsetada en un conjunto de esquemas o líneas matemáticas, geométricas, que indicarían, pues, la intención de Kant de que su ética sea también similar a una geometría, es decir, similar a la matemática en el terreno del conocimiento, en el terreno de la práctica, de la praxis, que ya distinguiría Aristóteles
en su concepción de la filosofía como ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias poéticas o productivas. Pues aquí tenemos el ejemplo de la praxis para Kant, en la cual ya no se va a estudiar la facultad del conocimiento, sino la facultad de la voluntad, y a intentar encontrar si hay algo también a priori ahí. Efectivamente lo encontrará Kant en la ley del imperativo categórico, y que es una ley que es completamente, así como el conocimiento está siempre dependiente de los datos o materia de las sensaciones, de los datos de la experiencia, en el imperativo categórico justamente se caracteriza por ser independiente de toda experiencia, es decir, independiente de toda inclinación sensible que nosotros como sujetos activos podamos sentir, podamos notar como un impulso de nuestra acción. Pues el imperativo categórico siempre puede en cada decisión frenar esa inclinación a la que nos lleva digamos, nuestros apetitos sensibles y nuestros deseos, etc. Y hacerlos, digamos, dar vía libre exclusivamente a aquellos que traten a los demás como un fin en sí mismo y no como un medio, o como con la otra formulación del imperativo categórico, que actuemos siempre de tal manera que nuestra máxima, nuestra regla de acción, pueda ser considerada como una ley universal. Como ven aquí, entonces hay como una guía a priori casi geométrica, como el intento de la ética spinosiana more geométrico, en la que Kant, sin embargo, al contrario de Spinoza, que consideraba que nosotros no éramos libres en nuestras acciones, pues en el caso de Kant es justamente lo contrario. La línea de salida de este libro es precisamente la experiencia de la libertad que todos nosotros podemos percibir en cada decisión cuando decimos sí o decimos no a las inclinaciones de nuestro deseo y en general de todos los imperativos hipotéticos que nos formulamos para intentar acercarnos a la felicidad. La acción para Kant no debe tener como fin, así como en Aristóteles lo era, la felicidad, sino debe tener como fin actuar por el deber mismo. Es decir, ser una voluntad buena, independientemente de que vayamos a ser recompensados con la felicidad en esta tierra. Bien, esto también me lleva a una pequeña aclaración, es decir, así como Kant en su obra lo que pretende es mostrar que la metafísica, digamos la metafísica de esas tres entidades suprasensibles que son el mundo entero, su totalidad, el universo, el alma y Dios, así como esa metafísica no puede llegar a convertirse en una ciencia, sí que hay una ciencia desde el punto de vista teórico tras la crítica de la razón pura, y que ya se, digamos, ya se indica ese camino en este propio libro, y que no sé, ahora he extraviado el libro que mostraría y que se titula Principios metafísicos de la ciencia natural, que es muy fino, o sea que realmente, digamos, la parte metafísica de la naturaleza que podemos conocer también es muy pequeña, porque la gran mayoría de la física, digamos, de los principios de Newton, que sería un volumen así de grueso como en la crítica de la razón pura, pues ahí la física parte de ese conjunto de principios a priori, pero digamos que los va llenando de leyes y de teorías hasta llegar a la teoría general de la gravitación universal, en la que se incluye pues, la teoría de caída de graves, etc. Esa teoría física newtoniana tiene sobre todo una gran cantidad de juicios a posteriori. Sin embargo, hay un pequeño conjunto de juicios a priori que son los que Kant denomina principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza.
En el caso de la otra vertiente, de la crítica de la razón práctica, que tenemos una crítica de la razón pura, aquí la práctica, aquí la crítica de la razón pura está muy bien porque la edición me gusta mucho porque se ve que hay un cuadro, creo que es un cuadro de Vermeer, en el que se ve un astrónomo. Por tanto, hablaría de esa doble pasión kantiana que está escrita en su epitafio. Dos cosas llenan el mundo de admiración y respeto, siempre crecientes, etc. El cielo estrellado sobre mí, para lo cual tengo que hacer una crítica de la razón, a ver hasta qué punto puedo conocer ese cielo, y la ley moral dentro de mí, para lo cual tengo que hacer una crítica de la razón, cuánto guía mis actos para descubrir cuál es la ley, o las leyes si las hubiere, que yo debo seguir en mi vida para que el ser que descubrimos tras la epistemología kantiana en esos principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza y en la, digamos, gran obra newtoniana, el ser, si bien en el mundo natural, hombre, hoy día incluso diríamos que hasta en el mundo natural va mal el ser, porque por eso estamos preocupados por el cambio climático. Pero bueno, que si aquí, en el terreno teórico, se nos dice cuál es el estado del ser, se nos dice cuál es el estado del ser que nosotros podemos percibir, es decir, cuál es el funcionamiento de los fenómenos o de los objetos para los sujetos humanos, veremos que muchas veces esos fenómenos son verdaderamente prácticamente inhumanos, o como diría Nietzsche, humanos demasiado humanos, es decir, verdaderamente crueles en muchas ocasiones, sobre todo si ya incluimos dentro del mundo del ser no solamente la naturaleza, sino las estructuras políticas. En el terreno del deber ser, precisamente, nosotros deberíamos, guiados por esa ley que es el imperativo categórico, ir haciendo cada vez más parecido lo que debería ser a lo que es. Es decir, el deber ser tiene que irse acercando al ser. Eso es precisamente lo que en el libro de la selectividad, que vamos, en la pequeña obra opúsculo, porque es una especie de opúsculo para intervenir políticamente en la intelectualidad política, vamos, en la intelectualidad ideológica de la Prusia de su tiempo, pues este libro denominado ¿Qué es la Ilustración?, en el que sabemos que Kant sentía una gran admiración por la Revolución Francesa, pero sin embargo no por los aspectos, digamos, violentos o sanguinarios de la misma, como el terror, etc. Es por eso que en ¿Qué es la Ilustración?, él dirá justamente, estamos, digamos, en el terreno intermedio entre el deber ser, necesitamos ilustración para que el deber ser acabe, digamos, acercándose al ser. La ilustración estaría entonces en esa parte intermedia, si bien aquí lo que respondemos es qué puedo conocer y aquí lo que respondemos es qué debo hacer, aquí lo que respondemos es qué me cabe esperar, y lo que me cabe esperar es que si la humanidad, que en la época de Kant dice no es ilustrada, pero al menos está en una época de ilustración, pues si la humanidad avanza en esa tarea de ilustrarse, de ser valiente para servirse de su propia razón, cada vez más el deber ser irá pareciéndose al ser, que es justamente la máxima racionalidad a la que podemos aspirar, es decir, que la razón práctica del deber ser, el imperativo categórico, y la razón teórica que nos dice cómo es el mundo, pues haga que el mundo se transforme de tal manera que se ajuste lo más posible al deber ser. Pero eso sin una defensa aquí a una defensa, digamos, a cal y canto de la libertad de expresión, no tanto de la libertad de acción o la libertad de, digamos, manifestación de esa expresión en determinadas circunstancias. Eso es curioso, ¿no? Lo del uso, la diferencia que hace entre uso público y privado de la razón, pues ya lo veremos otro día. Lo que me interesaba también era que vean que es un libro finito, en fin, incluso aquí es mucho más fino de lo que aquí aparece, porque aquí aparecen distintos escritos
sobre la ilustración y no solo el de Kant. En la última edición que se ha hecho, la que coincide con el texto de selectividad. Por ejemplo, si cogemos este libro, esta traducción francesa, vemos que es un libro finísimo y eso que aquí hay un estudio introductorio y, en fin, no solamente el texto de Kant, que es ni la mitad de este volumen. Naturalmente, este libro, que es la ilustración, que es en francés, Qu'est-ce que les Lumières, Qu'est-ce que les Lumières, sí. Este libro pretende, digamos, responder a esa tercera pregunta, que es ¿qué me cabe esperar? Después de qué puedo conocer, qué debo hacer, qué me cabe esperar. Y, digamos, es optimista, esperanzadora, en que si la razón humana progresa, las injusticias, el dolor, todo aquello, digamos, negativo en el ser, irá puliéndose con el deber ser para alcanzar un progreso indefinido, no solamente dominio de la naturaleza, sino estudio, no solo dominio de la naturaleza, sino organización social, organización política, gobierno que respete precisamente el imperativo categórico y, digamos, conjunto de gobiernos que en otra pequeña obrita que no tengo aquí ahora, que es hacia la paz perpetua, no solamente logre que el ser y el deber ser se reúnan de la forma más compatible posible en un solo país, donde por tanto tendríamos que, por ejemplo, en la Prusia de Kant, donde Kant está proponiendo esta defensa de la Ilustración, sino que, digamos, unos países y otros sean capaces de llegar a un compromiso de paz indefinido, por eso se llama paz perpetua, un compromiso de paz indefinido, puesto que si no estuviera ese compromiso de paz indefinido en las relaciones entre las naciones y los países o los estados, lo que ocurriría es que ya estamos directamente violando el imperativo categórico, puesto que la guerra implica el asesinato, la matanza y, en fin, el homicidio como mínimo, y el homicidio es justamente uno de los actos deplorables, pues que más fácilmente pueden ser descartados si uno aplica el imperativo categórico. Es decir, si eso fuera una ley universal, pues al final solamente caería un ser humano que se extinguiría. Si eso contemplara a los otros como un fin en sí mismo, no podría tomar, digamos, una línea de trincheras como un objeto, porque no es un objeto, ni mandar un regimiento como en Senderos de Gloria, la película de Kubrick, a tomar una colina absurda en la Primera Guerra Mundial, en la que mueren pues cientos de miles de soldados franceses. Soldados franceses, aliados, ¿no? Soldados franceses, ingleses, etc. Estamos, por tanto, digamos, en ese lugar entre el ser y el deber ser, que es ¿qué me cabe esperar?, en la obra de la selectividad que es la Ilustración, y que, digamos, corresponde también a la época de la tercera crítica, es decir, que tenemos la crítica de la razón pura sobre el conocimiento, la crítica de la razón práctica sobre el deber ser, y en medio tenemos la crítica del juicio, que, como ya he dicho en otras ocasiones, en otras clases anteriores, pretende un estudio de la belleza y también de los juicios sobre la belleza, es decir, cuando se dice esto es bello, también un estudio de lo sublime y también, sobre todo, un estudio de los juicios teleológicos, es decir, los juicios que sobre todo se hacen sobre los seres vivos, en los que se ve que los seres vivos buscan una finalidad, tienen una finalidad, hay como una finalidad en la naturaleza, pero es una finalidad que no corresponde a una inteligencia superior o nous, porque todo eso es precisamente parte del noumeno. Ahora bien, a pesar de que sea eso parte del noumeno, la belleza sería como una especie de
de signo de acercamiento entre el ser y el deber ser, puesto que el ser es bello cuando es lo que debe ser, mientras que el ser que no es lo que debe ser, por ejemplo, pues yo qué sé, si estamos contemplando a un grupo de humanos esclavizados, pues ese ser de esos humanos esclavizados no es el deber ser y no es en absoluto bello, ni bonito, ni hermoso, es todo lo contrario, es vomitivo, desagradable, provoca en la facultad nuestra de placer y displacer un profundo displacer, salvo que seamos sádicos, ¿no? Este libro es un libro extremadamente interesante que hace Kant ya un poco antes de morir, al final de su vida, porque para él siempre fue una gran obsesión ese abismo, esa separación entre el ser y el deber ser. ¿Por qué? Teníamos que los dos provienen de la misma razón, es decir, si la razón teórica y la razón práctica son la misma razón, es decir, una misma facultad, que digamos, presta atención bien a la realidad o bien a qué debería ser la realidad o qué deberíamos hacer nosotros para cambiar esa realidad, pues si la razón es la misma, entonces es por eso que Kant denomina a la crítica del juicio un intento de descubrir aquello que une esas dos partes de la razón, la práctica y la teórica, y aquí tienen el término que empleaba Kant para referirse a esa unidad de la razón que encontraríamos como señal en la belleza y que sin embargo no podemos llegar a conocer, es decir, no entra dentro del terreno de la teoría, pero sí entra dentro del terreno de la experiencia estética que nosotros sentimos tanto ante la naturaleza o ante las bellas artes o ante los actos bellos de los humanos. Y por eso él le llama desconocida raíz común. Desconocida raíz común es precisamente esa fuente racional que a los humanos, cuando Kant habla de los humanos, dice que somos insociablemente sociables, pues a los humanos nos va haciendo pasar de esa insociabilidad progresivamente a una sociabilidad mayor. A lo largo de la historia. Luego, ¿qué me cabe esperar? Que habrá un progreso no solamente científico, sino también sociopolítico, de derechos humanos, etcétera, hasta llegar a la paz perpetua, no solamente entre naciones, sino en el interior de cada una de ellas, para las cuales el uso de la razón, digamos, el uso de la libertad de expresión, para que nosotros seamos capaces de guiarnos por nuestro propio entendimiento o razón y no ser cobardes o cómodos para guiarnos por la guía de otros, porque entonces seríamos menores de edad, es lo que llama Kant una autoculpable minoría de edad. Pues bien, digamos que esta defensa de la Ilustración lo que propone es digamos, un proceder político, como una advertencia a los gobiernos para que en ningún caso la libertad de expresión esté sometida a la autoridad pública. La libertad de expresión no debería estar sometida a la autoridad, sino debería ser un derecho de cada uno de los individuos que forman parte de esa sociedad. Bien, Bien, había dicho que después de hacer la crítica a la razón pura, Kant podrá elaborar una, digamos, metafísica con minúsculas, no es la metafísica sobre Dios, teología racional, ni sobre el alma, psicología racional, ni sobre el mundo, cosmología racional, no. Es una especie de ontología mínima, incluso utiliza ese término en la crítica a la razón pura, que es la metafísica a la que podemos llegar, es una mera ontología mínima, y en cambio en el terreno político, en el terreno moral o ético, ocurre exactamente lo contrario, es decir, que si la crítica es pequeña, como ven, es relativamente fina, porque en realidad nada más que hay una ley
que es la ley del imperativo categórico. Eso sí, luego hay tres postulados, ¿no? El postulado de la libertad de nuestra voluntad, el postulado de la inmortalidad del alma para que pueda alcanzar la coincidencia entre bondad y felicidad, y en tercer lugar el postulado de la existencia de Dios o de un reino de los fines, en el cual todos nosotros digamos, seríamos recompensados debidamente por nuestra vida en esta tierra, y que velaría por nosotros y por la sociedad humana para que ésta siga avanzando y progresando hacia el bien, hacia la bondad, hacia aquello que la razón práctica busca. La razón práctica, como decía, ¿ven? Tras la crítica, sin embargo, da pie a una metafísica en este caso no teórica, sino una metafísica práctica, ya veremos qué quiere decir exactamente eso, que es la metafísica de las costumbres, que como ven es bastante más gruesa que el propio texto de la crítica de la razón práctica. Bien, tras esta clase en la que he intentado retomar cosas que había dicho en clases anteriores de una forma un poco más desordenada, a continuación haré otro pequeño videoclip sobre la teoría del conocimiento en Kant, empezando por una de las cosas que no he dicho antes en las clases anteriores, que es su distinción entre los juicios. Como decía al principio de esta clase, la clave para que algo sea una ciencia es que tenga juicios sintéticos a priori. Pero ¿qué demonios es eso? Bien, lo veremos enseguida, ¿vale? Bueno, yo lo voy a decir enseguida. Ustedes espero que se tomen un descanso de 1 o 2 días.